Hola Gabriela, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás? Dios Ángeles, Tania, Brigitte, Carlos Martínez, bienvenido, Víctor González. Hola, Dios Ángeles, Tania, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Me oyen? Creo yo. Hola Bianca. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Brigitte. ¿Me escuchan, cierto? ¿Me escuchan? Yo le escucho. ¿Me oyen? Buenas tardes. Sí, ¿Usted me escucha, profe? Yo le escucho, fuerte y claro. Qué bueno que me escuchan. Continuamos con nuestra clase de pruebas en esta penúltima clase del año. Sí, profe. Qué bueno. Y en esta clase pues de pruebas vamos entonces ya a entrar en materia con lo emocionante, porque ya salimos del tema del bloque teórico, ¿no? Y a partir de hoy, en esta clase y en la siguiente, vamos a conversar acerca de los medios de prueba en particular. En particular me refiero a los medios de prueba que permite la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, como libertad de medios probatorios, los que dispone la propia Ley Orgánica Procesal del Trabajo y también cómo se articulan. Entonces, lo vamos a ver durante tres momentos en específico, ¿no? Y uno es el momento de la proposición de la prueba para que el juez la admita, el momento en que ya el juez la tiene admitida, y es el momento de la evacuación. La evacuación se lleva a cabo durante la celebración de la audiencia de juicio. Y esa evacuación también trae consigo lo que es pues, el control y contradicción de la prueba en materia laboral, en la oportunidad de la audiencia, de manera oral, pero también hay pruebas que se practican, se pueden practicar antes de la audiencia de juicio para que sean evacuadas durante la audiencia de juicio y controladas durante la audiencia de juicio. También pues es importantísimo la manera como usted considera que con su medio de prueba va a conducir las afirmaciones de hecho que están contenidas en su libelo de demanda o en su contestación a la demanda. En definitivo, como dice Jaime Guas, pues la actividad alegatoria se complementa con la actividad probatoria. Es decir, si yo afirmo un hecho A, con mis medios de prueba debo demostrar, verificar, terminar de convencer al juez que A ocurrió en el pasado. Y en consecuencia, con ese acto de justa legata, ¿verdad? Hacerle al juez saber que ese es un acto de comando para que aplique la legislación correspondiente y por consecuencia obtener del evento ocurrido pasado llamado A la consecuencia jurídica que dispone la norma. Y es lo que nosotros pretendemos entonces ya con los elementos de prueba. Comenzando acerca de la ley orgánica procesal del trabajo, la libertad de los medios de prueba, bueno, es importantísimo el artículo 69, que dice los medios de prueba tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes. ¿Qué quiere decir estos hechos expuestos por las partes? Pues, las afirmaciones de hecho que tanto les he venido indicando que es nuestro objeto principal de prueba, las afirmaciones de hecho controvertidas. Y con esto entonces producir la certeza en el juez, esa convicción psicológica que usted
debe de, hacerle saber al juez para que los puntos controvertidos y esa consecuencia que usted le va a decir, que usted lo va a inducir, lo va a persuadir para que fundamente su decisión. Entonces el artículo 70 pues nos habla de los medios admisibles en juicio, medios de prueba, indicando pues que los medios admisibles de prueba son los previstos en la presente ley. Para empezar, en la presente ley, en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, están listados los medios de prueba, los dispuestos en el Código de Procedimiento Civil, como segundo orden de nuestro bloque de legalidad, los dispuestos en el Código Civil, también como parte del bloque de legalidad de los medios de prueba, conducentes y otras leyes de la República. Así usted puede traerse pruebas que están en la Ley Orgánica de Datos y medios electrónicos y tal, ¿sabes? Para eso de las firmas electrónicas y los mensajes de datos. Ya más adelante vamos a conversar acerca de eso. Entonces son medios pues, que están expuestos en las leyes de la República y que también usted los puede utilizar. Los únicos medios de prueba que no se pueden utilizar durante el procedimiento laboral y están excluidos expresamente por el legislador procesal laboral son las posiciones juradas y el juramento decisorio. Pero ahora yo quiero que hagamos mención a esto. Si nosotros, por ejemplo, vamos a promover una prueba que está contenida en el Código Civil, digamos, que casi ya es un fósil jurídico, casi, se utiliza en agrario, por ejemplo, las tarjas, ¿cierto? Bueno, se va a traer su tarja para el código, para el juicio oral, el juicio operado por audiencia, previsto en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Bueno, se lo promueve conforme con el Código Civil, artículo tal, promueve las tarjas y tal, porque le entregaban un pedacito del recibo al trabajador, porque esto es una empresa que tiene esa tradición. Chévere, es admisible, al igual que las que están previstas en el Código de Procedimiento Civil, como por ejemplo la exhibición de documentos a terceros, que no está prevista expresamente en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Ahora, recuerden que en materia procesal laboral y en el derecho laboral en general, se toman todas las figuras previstas en cualquier parte del bloque de legalidad del ordenamiento jurídico venezolano y se adaptan y se transforman a la especialidad que tiene esta materia. Entonces, por ahí es que a veces ocurre que se critica esta parte del derecho porque dice, bueno, pero es que todo es distinto. Claro, todo es distinto, la mayoría de las cosas son distintas, porque hay un bien tutelado acá que es el trabajador, el hecho social trabajo. Y aparte de eso, pues ya cuando hablamos acerca de la carga de la prueba, es el patrono que por ese ius variandi que tiene ese poder de dirección y organización de la unidad de producción, entendida esta como la empresa y tal, que es la que coordina todos los elementos para producir y tener trabajadores allí, conserva, él mismo es una fuente de pruebas, de muchas pruebas. Entonces, por eso la mayoría de las pruebas, por así decirlo, están en cabeza del empleador. La mayoría, pues, de las cargas previstas en la legislación, pues tiene el empleador que demostrar. El artículo entonces 70, excluyendo las posiciones juradas y el juramento decisorio, luego en esta segunda parte, que a mí me parece importantísimo. Yo estuve muchísimos años detrás de un estrado en un tribunal de juicio y allí eran súper tajantes en el sentido de que solamente se van a desechar las pruebas que son promovidas por impertinentes e ilegales. O sea, ni más. Wow, y cuando tú lees la doctrina y una cantidad de cosas, la misma jurisprudencia y una cantidad de cosas, Jesús Eduardo Cabrera también te habla de la idoneidad del medio, de la conducencia del medio. No, esto está excluido del derecho laboral y tal. Dicho sea de paso,
como antes les dije la semana pasada, y si no se los digo, lo recuerdo ahora, en el tema de la promoción de pruebas en lo laboral, usted no tiene que indicar el objeto de la prueba, porque el objeto de la prueba lo va a indicar durante la celebración de la audiencia de juicio en el momento que esté evacuando la prueba. Indicándole al juez las bondades de su medio de prueba, por qué lo promovió, qué es lo que pretende demostrar. Pero a diferencia del Código de Procedimiento Civil o del criterio civil, y con casi todas las ramas, como en la ley de la jurisdicción por proceso administrativo, que ese es uno de los últimos temas que vamos a ver. Sí, estoy hablando muy rápido y me lo hacen saber, pero es que a veces me angustia el tiempo. Que vamos a verlo, el tema de la ley orgánica de la jurisdicción contenciosa administrativa y el procedimiento operado por esta ley, pues se tiene el tema de fijar el momento o señalar al momento de la promoción el objeto de la prueba. En lo laboral no ocurre, porque para eso está la audiencia de juicio. Entonces se adaptan, se flexibilizan esas características de los medios de prueba, ya empezando como desde la falta de señalamiento del objeto de prueba en la laboral. Entonces, el artículo 70, y volviendo que cuando yo estuve muchísimos años allá, se decía, a veces uno observaba que se hacía una mistura entre el medio de prueba de testigo y la prueba de informe, generaba una prueba pues inconducente y por tanto ilegal. Y había que hacer maromas para poder explicar por qué la prueba era inadmisible, hasta que por fin nos pudieron entender. Y ahora académicamente yo me doy cuenta que, sin embargo, existe una norma expresa en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que nos habla de la conducencia de los medios de prueba para la demostración de las pretensiones de las partes. Y esto es, pues, el segundo y primera parte del artículo 70, cuando indica las partes, pues, también pueden valerse de cualquier otro medio de prueba no prohibido expresamente en la ley y que consideren conducente a la demostración de sus pretensiones. Estos medios se promoverán y evacuarán en la forma preceptuada en la ley. Y en lo no previsto se aplicará por analogía lo previsto en los otros medios de prueba semejantes contemplados en el Código de Procedimiento Civil, en el Código Civil, y si no se encuentra allí, la forma que señale el juez. Ahora, siempre y cuando no contraríen los principios previstos en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en la especialidad. Sí, no garantiza los principios de oralidad, flexibilidad, sencillez y toda esta cantidad de cosas que ya hemos visto a lo largo de este curso, pues la prueba sería inadmisible por ilegal. Entonces, eso es algo de lo cual tenemos que tener muy en cuenta para que surta efectos dentro de nuestro procedimiento laboral. El juez prueba en este procedimiento. Prueba, tiene una alta libertad probatoria. De allí que en estos días, la semana pasada hablábamos pues de Jordi Beltrán Ferrer, Joan Pico Junoy, tratadistas pues españoles o iberoamericanos en materia de prueba. Jordi Ferrer también, que nos hablan que el juez tiene que demostrar, está obligado a inquirir la verdad. Y en esta ley sabemos que se le impone esa obligación al juez, inquirir la verdad por todos sus medios. Por esa razón, en el artículo 71 se indica que cuando los medios probatorios sean insuficientes, pero los medios probatorios que las partes promovieron son insuficientes para que el juez se pueda formar la debida convicción.
en una decisión motivada que no tiene apelación, puede ordenar la evacuación de otros medios de prueba que considere conveniente. Es como una especie de un auto de mejor proveer, pero ya no tienes que esperar hasta los últimos informes, sino el juez puede hacerlo en cualquier estado y grado de la causa de juicio. Obviamente, estamos hablando que esto sería una potestad del juez de juicio. Y el auto donde se ordene pues la diligencia de esas pruebas, la práctica de esas pruebas, pues no se oirá recurso alguno y se indicará cuándo se va a practicar. Así si el juez dice, mire, sabes que las pruebas son insuficientes, estamos discutiendo un accidente de trabajo, no solo las pruebas son insuficientes, sino también los dichos y alegatos de las partes son muy oscuros, vagos, imprecisos, así que este tribunal fija la oportunidad para practicar una inspección judicial en la sede donde ocurrió el accidente y me traslado y va al tribunal. Eso lo puede realizar. Ojo, ahora esto tampoco es una patente de corso que él puede hacer y alegar y probar y violentar el principio dispositivo de carga de alegación de las partes y impulsar las partes, porque debe guardar pues la mínima imparcialidad que merece todo caso. Si transgrede los límites, ya serían actuaciones arbitrarias que lesionarían el derecho a la defensa. Entonces, de acuerdo con este artículo, con estos 3 artículos anteriores que vimos, pues, y con la exposición de motivos de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pues es lógico que todas las pruebas que están, como dije, las tarjas, previstas en el Código Civil, son pues utilizables en el procedimiento laboral como cualquier otro medio de prueba que usted vea que es conducente para demostrar los hechos que pretende demostrar. Las posiciones juradas, hablamos pues que son un medio de prueba que como bien ustedes saben, se hacen una serie de preguntas de modo asertivo, donde la parte debe, son esas confesiones provocadas, donde las partes deben responder con una ritualidad. Aquí pues se eliminó ese medio de prueba y pues, también se dice que son fósiles jurídicos. ¿No? Yo no lo diría tanto, pero porque en algunos procedimientos pueden ser necesarios, pero acá, dada la especialidad del derecho del trabajo, del derecho procesal del trabajo, fueron eliminados. Y así nos lo dice pues la exposición de motivo también para el juramento decisorio. Porque pudiesen pues de repente verse comprometido la irrenunciabilidad de derecho del trabajador y este tipo de cosas, por así decirlo. Entonces, bien, vamos a conversar un poco acerca de los medios de prueba en particular. Acá para poder verla ahora. Y entonces en la fase de juicio, esto está previsto dentro de los artículos 69, 70, 71, 72, 75, 76, que son lo relativo al ofrecimiento de las pruebas. Ya pues en los capítulos 1 al 12 del título sexto, pues de la ley encontramos ya lo que son los medios de prueba nominados dentro de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Hablamos pues de la medio de prueba por escrito, la exhibición de documentos, que acá en lo laboral se le subió ese rango ya como medio de prueba y no como una prueba accesoria o instrumental. También se señala como medio de prueba la tacha de instrumento, el reconocimiento de instrumento privado, la prueba de experticia, la prueba de testigos, la declaración de parte, que nada más existe en nuestro procedimiento laboral. También está la prueba de las reproducciones, la prueba de copias y experimentos, la inspección judicial. Y acá, en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, tenemos también lo que se denomina como auxilios probatorios, que son los indicios y presunciones.
Acá nos pregunta Andreina, profe, ¿quiere decir que pasada la oportunidad para promover pruebas, la única persona que podrá hacerlo después mediante un auto complementario de pruebas, auto mejor proveer? No necesariamente, porque si en el momento de la evacuación de las pruebas, digamos, a usted le cuestionan una copia, se le impugnan por ser copia, usted debe promover en ese acto otro medio de prueba. En este caso, ¿cuál? El original de esa copia. Entonces, puede admitirse otra oportunidad para la prueba. Pero es para hacer valer la prueba ya previamente promovida. Entonces, ya vamos a conversar acerca de eso. Y es claro, por supuesto, el juez puede, tanto en el momento de la admisión, como en el momento de la evacuación, como evacuada todas las pruebas, dictar un auto para mejor proveer, si quieres llamarlo así, o un auto inimpugnable donde él declara que de acuerdo con el artículo 70 y tanto que acabamos de ver y con el 156, buscar, inquirir la verdad y fijar una nueva oportunidad pues para hablar o evacuar otro medio de prueba. Veamos entonces ya los medios de prueba en particular. Y vamos a hablar un poquito teórico acerca de cada medio de prueba. No voy a seguir la lámina en estricto, eso es para ustedes, pero sí les voy a dar pues luces en cuanto a lo que forma parte de la incorporación de ese medio de prueba, cómo debe incorporarse, cómo debe cuestionarse, controlarse en juicio y cómo usted realizará esa nueva prueba para hacerlo valer. Es decir, cómo usted le va a dar certeza a ese medio de prueba cuestionado por la contraparte. Cuando vimos el tema de apelación, hicimos mención acerca de la apelación de los medios de prueba, como también cuando vimos la audiencia de juicio en general. Hablamos que es en contra de la negativa de pruebas que se puede admitir apelación. Y esa apelación es a un solo efecto. Es decir, al solo efecto devolutivo. Lo que quiere decir que si usted le niega una prueba, podrá apelar dentro de los 3 días siguientes a dicha resolución o finalizado el lapso para la providenciación de las pruebas. Tiene 3 días, eso pues en atención a la preclusividad de los lapsos procesales, usted puede apelar de la negativa de las pruebas. Quiere decir entonces que no se puede apelar de la admisión. Pues bien, los juzgados superiores del trabajo, la sala social y gran parte de la doctrina, la mayoría de la doctrina venezolana al respecto, han interpretado que únicamente puede apelarse en contra de la negativa de las pruebas, más no contra la admisión de las pruebas, porque el legislador pareciera que por argumento en contrario, en el artículo por allí 73, si mal no recuerdo, pues habla que es contra de la negativa de las pruebas. 76. Sobre la negativa de alguna prueba podrá apelarse dentro de los 3 días siguientes a dicha negativa y esta deberá ser oída a un solo efecto. Se nos habla el trámite que está previsto ahí en la misma norma del artículo 76, cuando señala que en este caso el tribunal de juicio pues remitirá las copias respectivas al tribunal superior competente, quien decidirá sobre la apelación. Esta es una apelación de parte breve, quien debe decidir previa audiencia, obviamente, dentro de los 5 días hábiles siguientes a partir de la realización de la audiencia de parte. Entonces, contra la admisión no hay apelación. Oigan, jóvenes, yo pienso académicamente que sí
puede existir apelación en contra del auto que admite las pruebas. Si el auto que admite las pruebas lesiona derechos humanos, derechos fundamentales, apele. Apele del auto que admite la prueba. Si ordena, digamos, su contraparte promueve. No, ciudadano juez, yo solicito una inspección judicial sobre la humanidad del patrono para que se refleje que mediante esa inspección judicial es un hombre deforme y por tal razón acomplejado, y ese fue el motivo por lo cual agredió a mi pobre cliente, el trabajador, que como es un tipo esbelto, Brad Pitt, envidioso y lo votó. No, así no. Reduciéndolo al absurdo. Un argumento reducto al absurdo. Y llega el juez y dice, sí, vamos a hacer la inspección judicial sobre la humanidad del patrón, para ver si ese hombre es deforme y por esa razón está acomplejado, y por esa razón entonces toda vez que su representado, un tipo bien parecido, le tiene envidia y por esa razón lo agredió y lo votó. Caramba. El medio de prueba a todas luces es ilegal porque violenta derechos fundamentales. Lo correcto entonces es que usted apele y se lo haga saber en el escrito de apelación o en la diligencia de apelación al juez de juicio. A ver si se le prenden las luces y oye la apelación. Pero digamos que el juez de juicio estima no admitirle la apelación. No, me dice, contra la admisión no hay apelación. Caramba. Lo recomendable es entonces que usted recurra de hecho ante el Tribunal Superior, el cual anuncia ante el Tribunal Superior, conforme al 305, si es que mal no recuerdo, el Código de Procedimiento Civil, y solicite las copias certificadas en primera instancia y se las lleve al Tribunal Superior. Y en ese sentido, pues, para que el Tribunal Superior ordene al Tribunal de Instancia que tramite la apelación. Y cuidado le salga regaño del juez de instancia, o incluso ordenen, pues, hasta oír la apelación en ambos efectos, por lo gravísimo que es esta situación. No, Andreina, el recurso de hecho se interpone ante el juzgado superior. El recurso de hecho, cuando estamos hablando de tribunales de primera instancia, se anuncia ante el Tribunal Superior y se le llevan las copias al Tribunal Superior, las copias certificadas, para que ordene oír la apelación. En el recurso de hecho que vimos en el caso cuando se niega el recurso de casación, es diferente, porque ahí entonces se anuncia en el mismo Tribunal Superior, se hace saber sobre el recurso de hecho, y el Tribunal Superior sí remite los autos inmediatamente a la sala de casación social. Entonces, bien, haciendo esa digresión, si se quiere, importantísima, veamos entonces lo que es la prueba por escrito. La prueba por escrito prevista en el artículo 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Gramaticalmente por escrito, pues por documento se entiende instrumento escrito. Quiere decir que hablamos de un medio de prueba que viene a ser ¿qué? Un documento. Un documento. Puede ser público, puede ser privado. ¿Cierto? Documento, previsto en papel, que pues que en fin se trata de una cosa. Definitivo es una cosa, un documento es una cosa. Una cosa. Una cosa,
producida por un acto humano que lo podemos ver a través de la vista y que es un medio de prueba, pues, histórica, indirecta y representativa de un hecho cualquiera. Seguimos también en ese sentido, quien nos dice que el documento puede ser declarativo, representativo, que es lo que quiere decir que contenga declaraciones allí, firma de la parte de la persona que lo suscribe, suelen ser escritos, también los hay públicos, pero pueden ser representativos, como en el caso de los cuadros, de las fotos, de las imágenes fotográficas, ¿saben? Entonces, eso es lo que debemos entender, así como documento en principio y someramente, sin realizar mayores honduras al respecto. Pues nuestra legislación civil ordinaria, el Código Civil, en el artículo 1356, nos habla que prueba por escrito resulta de un instrumento público o un instrumento privado. Y entonces ahora la especialidad del tema, es decir, a la especialidad de lo previsto en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, nos dice el legislador procesal laboral que los instrumentos públicos, privados, reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos, podrán producirse en juicio en el proceso en originales. La copia certificada del documento público o del documento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido tendrá el mismo valor que el original si ha sido expedido en forma legal. Ahora, instrumento público. Bueno, ese que se hizo con las formalidades de ley, ¿cierto? Ante un funcionario que tiene la capacidad de darle fe pública. Como en este caso, digamos, un documento notariado. ¿Cierto? Ahora, si no tenemos esa nota y únicamente tenemos así, es un documento privado, simple. Pero si ese documento privado lo llevamos bien ante un juez o pasa por el filtro judicial por un procedimiento judicial, por un acto de reconocimiento y la parte lo reconoce expresamente, entonces muta de ser un documento privado simple y pasa a ser un documento privado tenido legalmente por reconocido. Espero que me sigan con eso. Entonces, estos documentos, cuando son llevados en original, ¿verdad? Y en copia certificada expedida en forma legal, tienen plena prueba. Demuestran los hechos contenidos allí. Esa prueba histórica indirecta que ahí dice, pues forma plena prueba. Nos dice el artículo 78 que los instrumentos privados, y aquí tenemos una primera diferencia con el procedimiento civil ordinario que seguramente ustedes manejan muy bien, mejor que yo, lo tienen más fresco. Entonces, y es que los instrumentos privados, es decir, ese documento privado simple, conocido como carta, telegrama, el recibo de pago, que no tiene la intervención de ningún funcionario público y provienen de la parte contraria, pueden producirse en copia. Pueden producirse en copia. En copia, en cualquier reproducción fotostática o por cualquier medio mecánico claramente inteligible. Es decir, usted puede llevarlo impreso hasta en papel fotográfico. Se lo pone ahí. Ahora, si la parte contra quien obra los impugna, pierde valor probatorio si la parte que los promueve no presenta otro medio de prueba capaz que constate la veracidad de esto. O como dice la norma,
y su certeza no pudiese constatarse con la presentación de los originales o con el auxilio de otro medio de prueba que demuestre su existencia. Es decir, yo tengo este documento privado en copia, firmado por Herbert Castillo Urbaneja, y usted lo trae en copia. Ajá. Se lo pongo al reconocimiento a Herbert Castillo Urbaneja. Y Herbert Castillo Urbaneja no dijo nada en copia del instrumento simple, entonces lo reconoce. Aquí obra el adagio, el que calla otorga. Entonces, si no digo nada, el documento pasa a ser un documento privado a estar tenido legalmente por reconocido. Un instrumento privado que pasó a ser parte de esos instrumentos privados tenidos legalmente por reconocidos porque no se impugnó. Se reconoció bien expresamente o bien por omisión. Ah, pero entonces llegó usted y opuso ese documento a Herbert Castillo en copia. Herbert Castillo llega y le dice, impugno, lo impugno por ser copia. Ah, y entonces usted abre su maletincito y le dice, ya va, ciudadano juez, un momentico. Aquí está el original. Promueven ese acto, y así contesto la pregunta que hace un momento nos realizaba Andreina, en el sentido de que promueve un nuevo medio de prueba allí en ese entonces. ¿Cuál? El original. Al contratarse la presentación del original, pues el documento pasa a tener pleno valor probatorio, a menos que la parte entonces desconozca el original. Pero ya vamos a entrar a ese punto más adelante. Tenemos acá que de acuerdo con el Código Civil, el instrumento público es aquel que ha sido autorizado con las solemnidades legales por un registrador, por un notario, Profe. otro. Ajá. Disculpe, Sí. una pregunta, aunque veo que nos quedan 2 minutos 35, bueno, la voy a tratar de hacer rapidito. Ok. En la parte donde estaba explicando el tema de la consignación de copias fotostáticas, ¿cómo se hace en el caso ahorita que todo está digitalizado? Por ejemplo, para promover un medio de prueba, por ejemplo, con un capture de pantalla de un teléfono, por ejemplo, que al final de cuentas uno saca el captura y lo imprime. Esa prueba se podría consignar y cómo sería tomada en cuenta. Excelente Porque pregunta. al final es una... Excelente pregunta. ¿Quién pregunta? Yuraima Rangel. Gracias, Yuraima. Tremenda pregunta. Sí, nosotros tenemos no solo eso, sino el WhatsApp, ¿no? Tenemos todo el WhatsApp y los correos electrónicos. Ahí hay primero que decantar, porque la forma de representarlo en el juicio es a través de un documento que tú lo imprimes, tomaste la captura de pantalla, lo imprimiste en una impresora y ya está. Pero ¿dónde está la fuente de la prueba de eso? La fuente, bueno, es un servidor, los servidores de WhatsApp o esto o lo otro, o también el celular, ¿cierto? Como los correos electrónicos, y ya vamos a conversar acerca de eso. Entonces, claro, tú lo puedes promover, como no es una prueba documental en su esencia, no es una cosa producida por las partes vertida en un papel, o tampoco, porque si lo pudiéramos en piedra, nosotros ¿qué hiciéramos? No podemos trasladarle la piedra al juez, tuviéramos que realizar una inspección judicial para que el juez viera la piedra. Entonces, el medio, la forma de incorporar eso al proceso va a variar. ¿Y a qué me refiero? En este caso, pues ya no es un documento, vendría siendo una prueba informática, porque tú la estás tomando de la captura de pantalla de tu teléfono, y entonces o está colgado en un servidor porque es parte de un correo electrónico, y ahí interviene la ley de mensaje de datos,
electrónicos, datos y firmas electrónicas, entonces la cuestión varía. Tienes que promoverlo